Unita más de la notaría Zambrano. Pásenle la voz a la señora que sería la incondicional. Sí, Magali Medina, la que dice que su esposo tiene una carrera intachable, más de 25 años. La que dice de que yo jamás me habría unido con un corrupto, con un delincuente, ni por amistad ni por pareja. Mucho ojito, señores. Nosotros, en China Polo Dominical, investigamos, señores, y caiga quien le caiga. Nosotros no tenemos miedo, porque la verdad es una sola. Así que, señora Magali, mucho ojito. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién sería la nueva patrona de la notaría? Adelante con el reportaje. Dicen que cuando el río suena es porque piedras trae, y ya en varias ocasiones hemos venido recibiendo denuncias de usuarios contra la notaría Zambrano. El esposo de Magali TV le hemos explicado el problema, no nos ha escuchado. Incluso algunas las hemos hecho públicas y otras no, a pesar de tener en nuestro poder videos y audios de trabajadores de la misma notaría que revelan irregularidades, pero que tienen temor de exponer su identidad. En esta ocasión, un nuevo denunciante dispuesto a dar la cara aparece públicamente hablando de malos manejos en la notaría Zambrano. El notario Alfredo Zambrano Rodríguez da fe de un acto que no existió. Sí, la notaría de Alfredo Zambrano, que también tiene otras investigaciones en fiscalía. Quien ha decidido hacer la denuncia pública es el abogado Percy González Bardales, un hombre aún casado legalmente con Lisette Espinaldo Lorier por más de 18 años, pero que en realidad estarían separados desde el año 2020. Mi denuncia va directamente contra mi esposa, aún Lisette Shirley Espinaldo Lorier, contra su hermana, que es su abogada, Ivonne Espinaldo Lorier, y contra el notario Alfredo Zambrano Rodríguez. En los próximos minutos les contaremos todos los detalles sobre la disputa de un terreno en Punta Hermosa, que es el origen de esta denuncia contra su esposa, la hermana de su esposa, que es también la abogada, Ivonne Espinaldo Lorier, y Alfredo Zambrano. Lo que sucede es que teníamos una propiedad con mi esposa en Punta Hermosa, y para que dentro de las diferencias que hemos tenido se quisieron hacer de esta propiedad única y exclusivamente solo mi esposa, regresando esta propiedad a la anterior persona. Esta anterior persona era una de sus hermanas, Susana Espinaldo Lorier. ¿Esa propiedad valorizada en cuánto más o menos? Más o menos, como es un terreno, más o menos está valorizado en $180,000 más o menos. Está en Punta Hermosa. Nosotros siempre buscamos ser objetivos y según Percy González en el 2020 se separaron de mutuo acuerdo y nos dijo que todo iba bien entre ellos mientras él se hacía cargo de todos los gastos de la casa, de su esposa y de sus hijos. Sin embargo, en una llamada con Lisette Espinaldo Lorier nos dice todo lo contrario. Señor abandonó el hogar por irse con una muchacha de 21 años, una venezolana que era mi empleada, ¿ya? Y se ha ido robándome dinero y ha tratado de robar también la propiedad de mis hermanas. En resumen, yo te digo que a mí me comentó que ustedes se separaron de mutuo acuerdo, que él se había ido a vivir cerca y que él estuvo yendo hasta... ¿No? ¿Cómo fue entonces? Tengo videos, hasta si quieres te puedo dar videos de que él ha abandonado el hogar y se fue con una muchacha venezolana que venía y me hacía reglaje a mí. Cuando yo le dije a él, ¿en qué estabas metido? Me dijo, en nada, ¿qué cosa voy a estar metido, no? A raíz de esta declaración, nosotros le consultamos al señor Percy González y él nos ha pasado conversaciones, chats de WhatsApp entre ella y su esposa, de las mismas fechas de la separación. Estos, por ejemplo, son mensajes de septiembre del 2020, donde hablan normalmente de lo que va a comprar y llevar a la casa, con bastante cordialidad, y donde sí parecería sea una separación de mutuo acuerdo. Ellos se separaron el 10 de septiembre del 2020 y el 25 de septiembre él le ponía ¿cuánto necesitas? Y ella le respondía, ya para la próxima, por ahora mañana me traes eso para cocinar, el domingo pedimos comida, más bien me avisas si vienes el domingo.
Nosotros intentamos también tener la versión de Lisette Dolorier, su esposa, que en un primer momento por teléfono nos dijo que sí hablaría con nosotros, que esperemos una semana porque estaba con mucho trabajo, y nosotros, con la intención de tener ambas partes, postergamos una semana, tal como ella nos pidió, la emisión de este reportaje, porque tendríamos una entrevista con ella. Mira, habla Lourdes haciendo el programa China Pueblo Dominical. Te comento que tu esposo, Percy González, ha hablado con nosotros porque quiere hacer una denuncia pública. Me imagino que sabes que es por el tema de una propiedad, ¿no? Entonces yo quería ver si tú podías dar tu descargo. Sí, pero me gustaría primero hablar contigo y con mi abogada. Sí, tu hermana, me imagino, porque también la iba a llamar. Sí. ¿Cómo podíamos coordinar? Déjame, porque esta semana no podríamos. Pero es que esto va a salir este domingo. Mentiras de este señor. Bueno. Me imagino que te debe haber dicho. Bueno, me ha enseñado documentación, pero por eso te estoy buscando a ti para saber la otra parte. Bueno, por eso es que yo te busco a ti, pues, para que me digas la otra parte. ¿Puedes darte un tiempo? Porque de hecho esto sale el domingo, entonces yo sí necesitaría que pueda ser antes. No podría sacarlo antes de que yo no te doy mis descargos. ¿Por qué? Porque tendrías que esperar. Lo que pasa es que yo tengo ahorita mucho trabajo. Sin embargo, eso nunca se dio. Las comunicaciones por WhatsApp luego de esta llamada fueron en vano. Al final nos dijo que no declararía, nos bloqueó y no permitió mayor comunicación, diciendo que su respuesta sería de manera legal. Estas son las declaraciones que la esposa de Percy González tuvo con nosotros antes de bloquearnos. Este es un tema bien complicado y déjame hablar con mi abogada para poder darte en sí la verdad, porque el señor tiene un historial de histriónico. Me ha denunciado a mis hijos y a mí por alineación parental. Y en el perfil psicológico del señor sale que él es histriónico. Entonces estás creyendo en una persona que es mentirosa. No, yo te estoy diciendo que yo estoy creyendo. Yo he recibido una parte y hoy estoy buscando la otra parte. Yo no sé quién tiene la razón. Claro, yo por eso sí me encantaría darte mi versión, hablarte con papeles, un montón de procesos que él ha iniciado. Yo solamente puse la de divorcio, el abandono de hogar, maltrato psicológico y económico, porque lo que hace... De abuso sexual también me dijo. Sí, porque cuando él y yo teníamos, manteníamos la relación, cuando él quería mantenía relaciones conmigo, a pesar que yo le decía que no. Eso es abuso sexual. Hablándonos de temas personales que en realidad pasan a otro plano, porque nosotros nos enfocamos en la denuncia por el terreno de Punta Hermosa y las irregularidades que su esposo afirma se habrían cometido junto a la notaría Zambrano. Todos nos separamos y en esa separación, que fue previo acuerdo entre ambos, de palabra, no hubo conciliación, nada, simplemente decidimos separarnos por las diferencias que venían ya de muchos años anteriores. ¿Eso fue en el año? 2020, septiembre de 2020 se separaron, así es, de mutuo acuerdo, y usted se fue a vivir a otro lugar, exactamente. Y en su casa se quedó mi ex esposa o mi esposa y mis dos hijos, mi hija menor y mi hijo que ahora es mayor de edad. Todo iba bien hasta que desde el 2020 al 2023 yo venía asumiendo todos los gastos, tanto de ella como de mis hijos. ¿Un promedio de cuánto mensual era? Estábamos hablando de alrededor de un poco más de 10,000 soles en gastos. En realidad, las constancias de todos los gastos están en las tarjetas de crédito. ¿La casa era propia donde se quedó ella? La casa era propia, pero lo teníamos con crédito hipotecario. ¿Usted estuvo pagando el crédito hipotecario? Lo estábamos pagando hasta el 2020 los dos juntos. Pero desde 2020 me empezó a correr todo el traslado del grueso de la hipoteca. Y ahí empezaron las diferencias cuando en el 2023 le dije que ya no podía seguir asumiendo todas esas obligaciones yo solo. Y por ese motivo ella me terminó amenazando diciendo que me iba a denunciar. Entonces 2 años usted pagó casi 3. Todo. Casi 3 años usted pagó todo. Así. Cuando le dice usted que ya no puede más porque su hijo estaba entrando a la universidad, que obviamente son gastos más fuertes, y la otra niña creo que allá al colegio. Estaba por entrar ya al colegio, exacto. ¿Qué pasó? Ahí es donde vienen ya las diferencias, y en las chats de las conversaciones están donde yo le vengo reiterando: tus ingresos necesitas mejorarlos, y como necesitas mejorarlos,
yo te propongo yo quedarme con los chicos, yo hacerme responsable, porque finalmente yo me venía siendo responsable de ellos. Ella me dice, no la tenencia, porque finalmente yo lo que tenía hasta ese momento, yo iba a mi casa todos los días a visitarlos a ellos. Aparentemente llevaban una comunicación bastante cordial donde él iba todos los días a la casa. Sin embargo, cuando él, según los mensajes que hemos visto y sus declaraciones, le dice que ya no puede seguir asumiendo todos los gastos, incluso la totalidad del crédito hipotecario de la casa, ella habría tomado la decisión de cambiar la chapa de la puerta. Y en ese momento habrían empezado una serie de denuncias. Y eso durante justamente de 2020 hasta septiembre del 2023, cuando me cambia la chapa de la casa. Días anteriores yo ya le había sido un poco más insistente en decirle, necesito que trabajes y generes más ingresos, porque no puedo seguir teniendo toda esa carga. Me cambia la chapa y yo le pregunto, Lisette, ¿qué pasó con la chapa de la casa? ¿Ya le había dejado de dar plata? Sí, porque casualmente ese mes le dije, ya no puedo seguir asumiendo tus gastos. Me cambió la chapa de la casa y ella me dijo, perdí las llaves. Cosa que en realidad nunca las perdió, porque mi hijo después me dijo, papá, yo sabía que mi mamá cambió la chapa. Ahí fue donde empezaron a venir las denuncias. ¿Cuál fue la primera? La primera fue por violencia económica. Como no les resultó, pasaron a denuncia psicológica. Como no les resultó, pasaron a denuncia física y finalmente terminaron en denuncia por violencia sexual. Con la información que se proporcionaba a las fiscalías, se terminaron archivando. Pero vayamos al punto concreto, el tema de la propiedad del terreno de Punta Hermosa, que iniciaría las irregularidades de esta denuncia contra la notaría Zambrano. Yo estoy pidiendo también el divorcio. La causal en el caso mía es por tema de haber cumplido los 4 años de estar separados. Lo de la propiedad nace cuando me demanda el proceso de alimentos, septiembre de 2023. Tema de alimentos, yo quise acreditar que ella tenía ingresos de esta propiedad que le he mencionado, que está en Punta Hermosa. Nosotros la teníamos alquilada. Como la teníamos alquilada, se recibía un pago mensual. ¿Esa propiedad era antes de la hermana? Antes era de una de sus hermanas y esta hermana los transfirió a nosotros a través de un contrato de traslado de posesión. Documento que fue legalizado nosotros dos, documento que fue legalizado. Pero en sí, sin compraventa, nada. Porque como está pendiente de regularizarse esa propiedad, lo que se hizo es un contrato de transferencia de posesión. ¿Hasta el día de hoy está pendiente de regularizarse? Está pendiente de regularizarse, es correcto. Cuando yo voy a la municipalidad a presentar mis documentos, a la municipalidad de Punta Hermosa, para presentar y que me registren como contribuyente, tanto a mi esposa como a mí, hasta ahí todo iba bien. Y con esos documentos yo los presento en el juzgado de alimentos, diciéndole, señor juez, por si acaso, mi esposa también tiene ingresos y uno de los ingresos es del alquiler de Punta Hermosa. La propiedad, cuando nos transfieren a nosotros, nos la transfieren en septiembre de 2016. Desde el 2016 lo teníamos nosotros en contrato, ¿correcto? Y físicamente nosotros teníamos la propiedad. Hasta la posesión. ¿Por qué se lo trasladaron a su hermana? Su hermana se lo trasladó a ustedes. ¿Y por qué no a ella? Se lo compramos. Y Percy González presenta esta propiedad acreditando que su esposa sí tenía ingresos. Resulta que resuelven un contrato anterior al traslado de la propiedad a la pareja de esposos para que ésta no tenga validez. ¿Y quién interviene en esos momentos? La notaría Zambrano. Yo voy a la municipalidad ya en septiembre de 2023 para acreditar en el proceso de alimentos que mi esposa también tenía ingresos. ¿Qué pasó? Ahí es donde ellos presentan un contrato de resolución, es decir, que antes de habernos transferido la posesión, mi ex cuñada Susana Espinal había resuelto el contrato, es decir, no podía habernos transferido porque lo resolvieron antes. ¿Cómo? A través de este contrato de resolución, lo resolvió mi ex cuñada con mi otra cuñada, que eran dos propietarias o dos posesionarias. Estaban buscando de que nuestro contrato del 2016 no tenga validez. La firma
se supone que es de un documento del año 2012. Y ahí es donde viene el problema. En el 2012, mi excuñada, Yulisa Espinal, ella no estaba en Perú. Primer punto. Efectivamente, según el movimiento migratorio, Yulisa Espinal Dolorier no tuvo ningún ingreso a Perú en el año 2012 y ella vive en Arkansas, Estados Unidos. Firma. ¿Tenía que firmar varias hermanas? Era Susana Espinal y Yulisa Espinal. Ellas tenían que haber firmado ese documento. Cuando Yulisa Espinal firma el contrato de resolución, en el 2012 ella no estaba en Perú, uno. Y en el 2016, cuando interviene el notario Zambrano para validar la firma y certificar la participación de Yulisa Espinal, ponen la fecha 8 de enero del 2016. Sacamos récord migratorio y confirmamos que en el 2012 ella no estaba en Perú. Y el 8 de enero de 2016 tampoco estaba en Perú. En otras palabras, como la notaría Zambrano y el notario Alfredo Zambrano habrían firmado y validado un documento donde una de las partes nunca estuvo en Perú para la firma y donde no figura ningún poder autorizado. Sobre este tema también llegamos a consultarle a su esposa Lisette Dolorier, y esto fue lo que nos dijo rápidamente antes de negarnos la entrevista y bloquearnos. A mí me dijo él que todo había cambiado a raíz de que él te dijo que ya no iba a poder pagarlo todo. No. Y que recién ahí tú cambiaste la chapa, supuestamente. Déjame coordinar con mi hermana para juntarnos, para poder darte los descargos, mostrarte, porque yo te estoy contando cosas por teléfono, pero sí me gustaría contártelos con pruebas. La verdad, lo que él está haciendo ahorita es victimizarse cuando las víctimas somos tus hijos y yo. Explicaba más que nada por el lado de la propiedad y una firma que habrían hecho en la notaría Zambrano y que tu hermana no estaba acá en Perú. Mi hermana ha llegado a Perú y ha mandado una declaración jurada donde ella dice que es su firma. Por eso, porque como ya la sentencia salió a nuestro favor, él lo que quiere es robar. Pero según el movimiento migratorio no estaba en Perú. Mi hermana te va a explicar bien exactamente eso. Si existe una declaración jurada o no, nada cambia el hecho de que Yulisa Espinal Dolorier no estaba en Perú en ninguna de las dos fechas de las firmas de la supuesta resolución. Así que no sabemos qué cosa firmó y certificó el notario Alfredo Zambrano, si la que firmó no estaba en Perú. Está demandando es ese contrato, esa resolución. Esa resolución donde el notario, vamos a ponerlo así, el notario Alfredo Zambrano Rodríguez da fe de un acto que no existió. Y la certificación dice: certifico que la firma corresponde a Yulisa Espinal Dolorier y doy fe que el 8 de enero esa persona estuvo aquí. Usted me dice que el notario Zambrano es muy amigo de la hermana de su esposa. De mi esposa. ¿Cómo se llama la hermana? La hermana se llama Ivonne Marlene Espinal Dolorier. En medio de la denuncia que nos hacía el señor Percy González sobre la propiedad del terreno de Punta Hermosa, nos enteramos que este señor había sido trabajador de la notaría Zambrano y que existe un nexo entre la hermana de su esposa, Lisette Espinal, Ivonne Espinal Dolorier, también abogada, y que sería muy buena amiga del notario Alfredo Zambrano. Y usted me estaba comentando que lo sabe porque usted ha trabajado en la notaría Zambrano. Sí, yo trabajé en la notaría Zambrano. Yo llego a la notaría Zambrano por recomendación precisamente de mi excuñada, Ivonne Espinal. Es ella quien me lleva ella es la que prácticamente le ayuda a conseguir el trabajo. A conseguir el trabajo. Usted también es abogado. También soy abogado. En esa época todavía estaba recién comenzando. No tenía tanta experiencia. O sea, eran mis inicios, mis finales de la universidad, inicios del ejercicio del derecho. 2009 aproximadamente. Yo era asistente de la doctora Viviana Talavera y en esa época yo la apoyaba a ella, quien era su brazo derecho del doctor Alfredo Zambrano. Claro. Cuando venía el doctor Alfredo Zambrano, ingresaban a su despacho, yo salía del despacho de la doctora Viviana Talavera y ellos se encerraban por horas. Su cuñada lo lleva a trabajar prácticamente en la notaría Zambrano. O sea, así es. ¿Usted cree que el notario Alfredo Zambrano se ha prestado para esto, sabiendo que no estaba la persona ahí para firmar esa resolución? Es que en realidad sí se ha prestado. ¿Por qué?
porque cuando yo termino de trabajar en la notaría, mi cuñada me da trabajo en su estudio. Me retiro por cosas que personalmente en esa época veían completamente irregulares en el despacho de la notaría, donde venía una persona llevando documentos protocolares, escrituras públicas, ingresaba al despacho de la doctora Viviana Talavera y salían firmados esos documentos. Está mal desde mi percepción, que hoy día puedo ya conocer que las escrituras públicas son firmadas por el notario Alfredo Zambrano. Sin embargo, cuando ingresaban los documentos y salían firmados, resulta que el notario no estaba en el despacho notarial. Entonces me está diciendo que la que hacía las firmas era Viviana Talavera. Supongo que sí, porque ingresaban los documentos sin firma y salían firmados. ¿Usted cree que lo ha firmado el notario Zambrano? ¿O que ha sido de esta manera que usted me dice que salían los documentos sin que estuviera el notario? No lo sé. Voy a trabajar con mi excuñada, Ivonne Espinal, porque justamente le había dicho, consideraba que había muchas irregularidades en la notaría, no me sentía cómodo, entonces ella me dice, ven a trabajar conmigo. ¿Después de cuántos meses? Después de 6 meses aproximadamente. Me voy a trabajar con ella, empiezo a trabajar con ella y también veo que resulta que lo que veía en la notaría, lo veía que ella era parte de esos procesos. Ella me decía, cuando vayas a firmar un documento, no lo hagas con la mano derecha, hazlo con la mano izquierda, para borrar evidencias que tú por si un perito quiere... Por si hacen peritaje y todo eso. Wow. Después, como veía situaciones que no eran nada agradables, estar lidiando con mi excuñada, hablo con mi esposa y le digo, definitivamente la conducta de tu hermana va en contra de lo que yo considero lo correcto, así que mejor voy a dejar de trabajar. Y por ende dejo de trabajar con ella e inicio a trabajar por mi cuenta. Eso que yo veía en su oportunidad, hoy día me lo están devolviendo justamente en situaciones que probablemente han pasado muchísimas personas. El señor Percy González viene peleando legalmente por esta propiedad. Sin embargo, la justicia hasta ahora no le da la razón y él considera que existe un direccionamiento de la justicia y que alguien estaría detrás. Y esta denuncia está siendo archivada por cuarta oportunidad. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín, primer despacho, encargada por la doctora Suaznavar, que es la persona que por cuarta oportunidad... ¿La misma? La misma. El argumento de fondo radica en que mi declaración vale menos que la declaración de ellos. Dice que la declaración se está mostrando pruebas. Exactamente, porque las pruebas no están siendo consideradas y valoradas de acuerdo al peso que tiene. Entonces, ¿qué ha hecho usted? Porque ya le pusieron, la archivaron por primera vez, ¿y qué hizo? Se presentó el recurso de queja, fue a la Fiscalía Superior de Chorrillos y la Fiscalía de Chorrillos muy atinadamente dispuso que se practique. ¿Y la doctora Suaznavar efectuó las diligencias? 28. No las realizó. ¿Y lo volvió a archivar? Lo volvió a archivar. Cuarta oportunidad, hemos vuelto a presentar nuestro recurso de elevación de actuados para que la Fiscalía nuevamente tome conocimiento la renuencia de esta Fiscalía que no quiere practicar. Pero tendría que ser sancionada, ¿no? Ahora que se está haciendo público, esperaría que más personas se puedan sumar, porque no creo que mi denuncia sea un simple hecho aislado. Yo creo que esto es una práctica común y corriente que lo ha estado manejando Ivonne Espinal Dolorier y el notario Alfredo Zambrano Rodríguez, porque es una conducta que desde el 2009 la vi, la percibí, no la entendí en su oportunidad y hoy día lo estoy viviendo en carne propia. En realidad fui a buscarlo. Cuando supe la legalización de los documentos, fui a buscarlo personalmente, porque él me conoce, sabe de mi existencia. ¿Qué pasó? Él no me recibió. Efectivamente, el señor Percy González fue a buscar personalmente en ese momento al notario Alfredo Zambrano y al no ser recibido envió una carta notarial. Luego el notario Alfredo Zambrano le respondió la carta notarial y
hicieron una misiva de cartas notariales. Sin embargo, hasta el día de hoy no tiene respuesta. Y ese es el motivo por el que hoy hace esta denuncia pública, esperando que esta vez tenga justicia. Ni de amistad ni de pareja, ¿no? Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué clase de amistades tendría? ¿Con quiénes se reuniría? ¿Si serían o no serían lavanderos? ¿Si serían o no serían mafiosos? Pásenle la voz a la señora Magali Medina, ¿no? El señor clarito lo dice, que la patrona de la notaría Zambrano, perdón, la señora Viviana Talavera, la mamá de la niña, sí, esta señora sería la que manda y comanda en la notaría Zambrano. Por muy buenas fuentes también nos han dicho de que esta señora Magali Medina le habría dicho, ojo, por muy buenas fuentes, a su esposísimo, a su intachable, le habría dicho, señores, ¿sabe qué es? O la sacas de la notaría, o ella o yo, según fuentes. ¿Y qué hicieron? La mandaron más arribita, porque de repente no pueden, ¿no? Usted, señora Magali Medina, cuando ingrese a la oficina, porque yo ingresé a la oficina de la señora Viviana Talavera, usted dése cuenta la fotito que hay a la entrada. Usted saque sus propias conclusiones. Mi marido jamás. Pásenle la voz al tío Leo Calderón. Él le encanta ir a los saunas, donde quitan los teléfonos a todos, ¿no, señores? Sí, esta es una realidad. Bien clarito lo dijo el señor. Se encerraban por horas de repente a hacer actos irregulares. ¿No, señores? Nosotros hemos ingresado a la notaría y esta es una denuncia más. ¿Cómo la habrían hecho, no? Qué abesadita sería esta señora Ivonne Espinal, la que dice firma con la izquierda para que no quede rastros, ¿no? Sería una presunta organización criminal dentro de una notaría, porque a nosotros también nos ha llegado muchas más denuncias. ¿Recuerdan ustedes el tema del blanqueamiento de placas? Sí, que ya nadie podía tocar porque es el marido de la Magali Medina, ¿no? Hay que tenerle miedo. Uy, no podemos sacar por diferentes sitios, como si fuera el Cuco. Bueno, Cuco de repente es, ¿no? Así, no pueden tocarlo. A mí me mandó carta notarial, a mí me denunció, se archivó la denuncia del señor Alfredo Zambrano. Pero sin embargo, en la sala, ¿no? Dijeron, tienen que volver a evaluar. Seguiremos con el juicio, señores. Yo tengo mi verdad. Yo investigué el tema también de las placas clonadas, ¿no? Muertes, blanqueamiento de placas. ¿Qué tendría que ver Viviana Talavera? Para mí, en aras de la libre expresión, la patrona, la que manda, la que hace y deshace. ¿Recuerdan que yo les dije, señores? Y da la casualidad que el señor que ha trabajado dentro de la notaría lo confirma. Dice que todos los papeles, quien debería de haber firmado es el notario. Pero qué poder tan grande tiene esta señora, ¿no? Qué poder tan grande para que ella de repente le haría la firma, ¿no? Eso dio a entender. Ustedes sacan sus propias conclusiones, señores. Así nosotros cuando hemos ido al colegio de notarios también, más denuncias. ¿Recuerdan ustedes que nosotros también hemos sacado denuncia del señor que falleció porque fueron a vender su propiedad y hicieron la jugada de dólares a soles? ¿Recuerdan? Sí. ¿Y qué está pasando en el Ministerio Público? Nosotros vamos a incidir en cada una de las carpetas, porque qué casualidad que cuando él puede manejar Sur, Centro, Fiscalía, Ministerio Público, ¿no? Según fuentes. Pero qué casualidad que las denuncias, de Indecopi, solucionados. La denuncia en tal fiscalía, detenidas. Ustedes, señores, saquen sus conclusiones. ¿Serían, no serían actos irregulares? ¿Serían mafiosos o no serían mafiosos? ¿Estarían en la línea negra? Sí. Entonces, ¿qué dirá ahora la señora, no? ¿Qué dirá ahora la señora? Dirá, yo nunca me hubiera casado con un corrupto y con un delincuente, ¿no? Ustedes saquen sus propias conclusiones, señores. Así de simple. Qué casualidad que todo el mundo denuncia. Entonces es víctima. Y como la China Polo habló, yo la voy a denunciar, ¿no? La voy a denunciar porque nadie puede hablar más que mi mujer.
Solamente mi monigota, nomás ella puede ir a disparar a todo el mundo y nadie más puede hacerlo. Porque ustedes, ¿qué son? Reyes, dioses. Ustedes no son públicos, ¿no, señores? Y así seas público, no seas público. Si estás cometiendo actos irregulares, si estás, ojo, si estás cometiendo delitos, seas quien seas, nosotros lo vamos a visibilizar. ¿Qué tendrían que ver también los terrenos? Pásenle la voz a la familia, a los abogados de Chibolín, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que asentaron y hacían todas esas cosas? Nosotros sabemos la verdad, señores. Allá las incondicionales que quieran hacerse las ciegas. Así es, porque bien que puedes recibir, bien que la varías, ¿no? Primero lo critico a una, según ella, bataclana, vedette, de todo, y de ahí, qué rico como, porque ya mi marido hizo negocio, ¿no? Con el disque narco. ¿Recuerdan ustedes el caso de Sheila Rojas, según la señora Magali Medina? Con Porky también y con los demás políticos que han salido. Órdenes de servicios, ¿no, señores? ¿Cuánto estarían pagándole las municipalidades? ¿Quién es más, no? El hermanísimo y más, señores, que nosotros sí vamos a investigar, sí vamos a contarle en la cara, señores. ¿Recuerdan ustedes también que nosotros sacamos por muy buenas fuentes la relación de la señora María Vidal, la jueza La Chibolina, sí, que se habrían reunido también con el hijo en la casa del señor Alfredo Zambrano, por muy buenas fuentes, justo cuando le iban a sacar la sentencia de Farfán y Magali? ¿Recuerdan ustedes? Así, señores. Entonces, porque ella, la China Polo, habló, entonces la vamos a denunciar y le vamos a mandar 10 cartas notariales. Yo, señor Zambrano, miedo no tengo. De verdad, no tengo miedo. Yo voy a ir hasta la final también con el juicio, porque yo tengo mi verdad. Jamás voy a revelar mis fuentes. Y a usted, señora Magali, abra los ojos. Así es. Usted, para mí, es la incondicional. Y en aras de la libre expresión, estarían lavando la cara. Así de simple. Lavanderas serían, señores. Así. Ustedes, señores, saquen sus propias conclusiones. Pero estos actos irregulares que nosotros estamos visibilizando, así como estos, hay más, porque ha habido muertes, señores, así, muertes, asaltos, terrenos y más, señores. ¿Qué tendría que ver el amiguito del ejército? De repente no conoce la señora, ¿no? No conoce ese ámbito, ¿no? Pero pásenle la voz a Viviana Talavera, a las empresas de los hermanos, ¿no? Sí, y las denuncias descansan. Así de simple, ¿no? ¿Y hay alguna cosa que puede pasar? Yo tengo mis amigos en contrainteligencia, mi amigo alias Sombra. Esta es una realidad que nosotros, señores, vamos a seguir visibilizando, sea quien sea. Así de simple, señora Magali Medina. Miedo no tenemos, así de simple. Nosotros le vamos a abrir los ojos